Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Celebramos hoy el 247, no lo voy a decir con números ordinales porque es mucho más complicado, aniversario de la fundación de esta Real Sociedad, año 1777. Sean todos bienvenidos a este acto. El acto va a consistir en 4 partes que van a seguir el siguiente orden. En primer lugar, hay una parte en la que procederemos a distinguir como socio de honor a don Juan Tous Meliá. Después recordaremos a los socios fallecidos desde la última sesión solemne de hace un año. A continuación entregaremos las medallas y documentos acreditativos a los nuevos socios. Y finalmente les dirigiré unas breves palabras, terminando todo, por último, pero no menos importante, con un vino de confraternización una vez el acto concluya en esta sala, a la que están todos cordialmente invitados. Sean pues muy bienvenidos y vamos a abrir entonces la primera parte de la sesión de esta tarde con la distinción a don Juan Tous Meliá, que se sienta aquí a mi derecha, como socio de honor de esta sociedad. Pido al señor secretario que lea el acta de nombramiento. Que por iniciativa de nuestro director de honor, don Leandro Trujillo Casañas, asumida unánimemente por la Junta de Gobierno en su sesión de 26 de enero de 2024, y ratificada por acuerdo unánime de la Junta General en la sesión de 7 de febrero del mismo año, se nombra socio de honor de esta institución a don Juan Tous Meliá en atención a sus 30 años de servicio a esta sociedad y a sus destacados estudios históricos, especialmente los dedicados a la cartografía de las Islas Canarias, así como a sus relevantes méritos profesionales. El certificado se expide en San Cristóbal de la Laguna a 22 de febrero de 2024. Muy bien, ahora para hacer la laudatio tiene la palabra nuestro director de honor, don Leandro Trujillo Casañas. Bueno, son palabras de agradecimiento por los servicios prestados por don Juan Tous Meliá y quiero de todas formas saludar a la familia, a su mujer, a la familia que aquí está, a la comisión de directores, de antiguos directores, a la Junta de Gobierno, representantes de sociedades e instituciones y en general, estimados amigos. Hoy celebramos el 247 aniversario de la fundación de esta ilustre institución. Fue el 15 de febrero de 1777, la primera Junta escuchó el informe de Manuel Pimienta y Oropesa, que era síndico personero y abogado, que pasó al cuaderno de documentos reunidos en el trámite iniciado desde un año y medio antes, desde 1775. Por asentimiento fue nombrado primer presidente el marqués de Villanueva del Prado y el resto de los cargos previstos estatutariamente. Nos emociona leer estos documentos que se conservan en el archivo de esta casa y también el libro publicado por motivo del 225 aniversario, que creo que todavía tenemos ejemplares en la biblioteca. Don Juan Tous Meliá ingresó en esta Real Sociedad en 1993. Fue admitido en la Junta de 25 de junio de ese año, siendo director el profesor Leoncio Afonso Pérez.
censor don Miguel Fernández Gutiérrez y secretario don José de la Cova Bettencourt, persona que siempre recordamos. Desde entonces no ha dejado de actuar a favor de nuestra institución, miembro de la Junta de Gobierno en 1994, sección de Biblioteca y Patrimonio con Alfonso Morales Morales, Andrés Sánchez Robaina y Luis González Duque, de la sección de Asuntos Culturales y Educativos en los años 97, 98 y 99. Bibliotecario y archivero y editor de las publicaciones del 225 aniversario, en especial el libro y carpeta de documentos con el título La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sus primeros pasos, que ha resultado ser una edición espléndida que figura en la mayoría de los catálogos de las instituciones importantes de Canarias y de la península. Un viejo proverbio latino dice: soy hombre y nada humano me es ajeno. Y creo que esto tiene relación con lo que queremos decir de nuestro homenajeado. Estamos inmersos en la historia, somos históricos y convivimos con las circunstancias que nos rodean en nuestro escenario existencial. Recordamos que en el cambio de siglo y centuria, que parece que fue hace poco, oímos hablar de globalización económica, aldea global, etc. La primera década de ese inicio de siglo fue testigo de conflictos con repercusiones en todo el planeta. Como ejemplo, recordemos el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 y más cercano a nosotros, los de Atocha el 11 de marzo del 2004, que sembraron la incertidumbre social. No obstante, se fue organizando una sociedad democrática al amparo de la Constitución de 1978. Se extendió, digamos, un ambiente de optimismo contagioso que favoreció la presencia de la sociedad civil en instituciones y organizaciones colectivas en Canarias. No podemos, por tanto, desvincular el cambio que se operó en el seno de la económica de Tenerife, no podemos desvincularlo de la restauración democrática de nuestro país. Nuestro socio de honor estuvo precisamente en este punto del espacio-tiempo y ha sido uno de nuestros miembros más generosos al compartir sus experiencias y trabajo para contribuir decididamente en nuestras tareas. Se encargó, por ejemplo, como decíamos antes, de las publicaciones que se realizaron en el marco del 225 aniversario, dirigió la edición del libro conmemorativo, los primeros pasos de la económica y el cuaderno de documentos anexo a esa publicación. La edición que él dirigió es ejemplar, porque denota un cuidado, un esmero en el acabado del libro y del cuaderno de documentos que fueron impresos en la litografía Romero en aquel momento.
van a permitir decir estas cosas. La tenacidad, el pundonor y la parsimonia nos parece que son adornos de su carácter. También la honestidad, la capacidad de trabajo, sentido del deber y afán de servicio en el marco de una amplia bonomonía. Pensamos, por otra parte, que todo esto se manifiesta cuando se acude a personas que, como él, las atesoran y están dispuestos a compartirlas puntualmente. Podríamos decir, además, que su origen isleño está presente en su forma de ser, balear de nacimiento y canario por amor, como él mismo ha dicho alguna vez. Llegados a este punto, me van a permitir que dirija la mirada hacia otro balear, el profesor don Elías Serra Ràfols, que llegó en 1926 a La Laguna con 29 años. El joven catedrático de Historia, como le ocurre a una buena simiente, arraigó muy bien en la tierra volcánica de Tenerife. El doctor Serra desarrolló un trabajo intenso y persistente para introducir con éxito procedimientos empíricos en la investigación histórica. Se le considera, con razón, el fundador de la historiografía moderna de Canarias. ¿Por qué digo esto? Porque nos atrevemos a establecer cierto paralelismo en ambas trayectorias, a pesar de pertenecer ambos a dos generaciones diferentes. Seguramente el profesor Tous nos podría decir algo sobre la impronta del carácter isleño. La colección Las Islas Canarias, a través de la cartografía, es la empresa a la que nuestro socio de honor ha dedicado 30 años, desde 1994, cuando se editó un libro muy impactante titulado Tenerife a través de la cartografía 1588-1899, con motivo del 5º centenario de la fundación de San Cristóbal de la Laguna. No dudamos en calificar esta colección como antológica. Desde nuestro punto de vista, es lo más importante que se ha escrito sobre la evolución de la cartografía y geografía dedicada a nuestras islas en las últimas décadas. El Hierro, a través de la cartografía, 1507-1899, es el volumen más reciente de esta colección, editado en 2022, cuyo contenido, amplio y documentado, es una de las mayores contribuciones actuales a la interesante historia de la isla del Meridiano. Me complace decir, como herreño de nacimiento, que se lo agradezco personalmente y seguramente es un sentir de todos los que tienen vínculos con la 7ª isla, de acuerdo con lo que decía don José Padrón Machín en sus reportajes. El estudio y edición del grueso tomo de la obra monumental Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones de Canarias, del general José María Pinto de la Rosa, que nació en 1893 en La Laguna, general del Arma de Ingenieros, ingeniero naval e historiador, ingeniero municipal de La Laguna y director de astilleros y varaderos de Canarias. El borrador de esta obra, que se intentó publicar en 1954, se encontró con muchas dificultades y quedó paralizada, se quedó sobre la mesa
hasta que llegó el momento de su publicación en 1996 dentro de las ediciones del Museo Militar Regional de Canarias. Eso fue en 1996 y resultó un libro que sorprende a cualquiera simplemente de verlo, con sus 758 páginas, que bien dibujan todo lo que pretendía el historiador de aquel momento. Todo el procedimiento del rescate de esta obra es una demostración de las cualidades que atesora nuestro homenajeado. Desde su nacimiento en Palma de Mallorca, donde se educó y recibió las enseñanzas básicas, ha cumplido una trayectoria ejemplar. Eligió la carrera militar en el arma de artillería en la que sus oficiales reciben una sólida instrucción científica y técnica. Es prueba de ello sus especialidades en electrónica, en misiles y su licenciatura en ciencias que posee. Fue profesor de la Academia General Militar entre 1977 y 1985 en las materias de topografía, física, cálculo infinitesimal y telecomunicaciones. Al volver a la isla, como coronel director del Museo Militar Regional de Canarias entre el 92 y el 2000, y del Archivo Militar de Canarias desde el 2002 a 2006, su trabajo dio consistencia y brillo a las instalaciones de Almeida, tan importantes para el patrimonio histórico y cultural de Tenerife. Al ser esta sesión en la que reciben la medalla con el lema de Nautis et Incolis, los nuevos socios, a los que damos la enhorabuena por su ingreso, quisiéramos que fuese una ocasión para la alegría en el trabajo y la amistad. En relación con el trabajo alegre, el Papa Francisco dijo que el padre Anchieta hizo todo lo mucho que hizo porque creyó en la alegría. Esto se decía con motivo de la canonización en abril del 2014. Actualmente, con cierta preocupación, se oye decir, sin embargo, que el proyecto, hace mucho tiempo iniciado, de abrir la casa Anchieta como referencia del sabio lagunero, se ha cubierto de una especie de nube de paso. Tenemos el fuerte deseo, quizá egoísta, estimado amigo, de que continúes, como siempre, abriendo surcos en terrenos baldíos para su prosperidad. Y por último, pero no menos importante, deseamos compartir este homenaje con Luisa Fajardo Sánchez, singular compañera y colaboradora en todo el mucho trabajo que has hecho. En ese sentido, recibe nuestro aplauso y nuestra felicitación. Muchas gracias, Leandro. Tiene ahora la palabra don Juan Tous Meliá, que va a disertar sobre una egregia personalidad canaria injustamente tratada por la historia, como espero que él explique o ponga de manifiesto. Se trata de don Rafael Clavijo y Fajardo, y la conferencia tiene como complemento una puesta a punto de su biografía.
Buenas tardes, señor director, miembros de la Junta de Gobierno y socios de la Real Sociedad, y creo que hay algunos simpatizantes, que, aunque me ha dicho el director que solo era para socios. Mi familia se ha colado porque ellos no son socios. Bueno, la conferencia, como ha dicho el señor Soliño, va a tratar sobre, es una biografía, Rafael Clavijo y Socas, nacido en Teguise en 1755, fallecido aquí, iba a fallecer en la calle Carrera, pero se trasladó por la mañana a Santa Cruz y murió en Santa Cruz en 1813, en el mes de el 13 de junio. Bueno, este personaje, muchos de ustedes no lo conocen. Yo lo conocía por encima, pero estudió todas las biografías que se han escrito sobre él, vi que había más errores que verdades y entonces decidí poner un subtítulo, que era una puesta a punto de su biografía. Me fue muy complicado llegar a este punto. Me ayudaron, el primero que me ayudó fue don Octavio Rodríguez Delgado, que es un biólogo muy aficionado al sur y creo que se titula como cronista de las tierras del sur. También me ayudó el nieto de José María Pinto de la Rosa, que había escrito el libro de fortificaciones. El nieto se llama Pedro Pinto San Cristóbal, y es el que rige un archivo que está medio escondido en Las Palmas de Gran Canaria, que se llama del Marqués de Acialcázar. Es un archivo que trata de genealogía y de biografías. Y allí había bastante información sobre Rafael Clavijo. El que más me ayudó al final, porque no conseguía desatascar, fue don Carlos Gaviño de Francia, que aquí pido un recuerdo para él, porque falleció el año pasado. Tuve que acudir al archivo de Álvarez de Bazán, de la Marina, al Museo Naval, pedir información al Archivo Provincial de Las Palmas, y después incluso encontré cartas de Rafael Clavijo, cosa asombrosa, en el archivo de la Real Sociedad de aquí, de Tenerife, que él dirigía a Agustín Madam. El por qué está puesta a punto. La culpa la tiene este libro. Este libro fue editado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas del año 1986. Y con toda pompa pone José Varela y Ulloa. Entonces yo me di cuenta, porque había estudiado la biografía de este marino, que no pudo haber escrito este libro porque él llevaba 10 años en América del Sur como jefe de la Comisión de Límites para separar el Brasil de la América Hispana. Entonces, en el Museo Naval conseguí encontrar documentos, un escrito de Rafael Clavijo dirigido al ministro, en el que él hacía entrega bueno, este es un facsímil del libro original, que se llama Derrotero y descripción de las Islas Canarias. Esta era la portada. Pero todo esto que hay abajo fue añadido en el siglo XX, a principios del siglo XX, y se declaró que el autor era Varela y Ulloa. ¿Y el por qué? Pues porque en el libro figuraba, después de la portada, este plano,
de las Islas Canarias que había levantado Varela Ulloa. Entonces dijo, si este plano es de Ulloa, el libro es de Ulloa. ¿Por qué no llevaba firma de Rafael Clavijo? Porque era un encargo que le había hecho el ministro o el secretario de Marina, Valdés, para ambientar ese mapa. Y le dijo, le adjunto el mapa para que usted recorra las 7 islas, toda la costa, y busque ensenadas, golfos, situación de los vientos, problemas para pescadores y marinos, y escriba. Él estuvo un montón de meses, más de 6 meses, dedicado a esta labor, lógicamente con compañía, y terminó el trabajo. Entonces, teniendo ya información, fui buscando biografía y más o menos, al final escribí un primer libro en el año 2010 para denunciar el robo que le habían hecho a Rafael Clavijo, y lo mandé al Museo Naval en 2010, pero no consideraron que no tenía ningún interés y entonces lo aparqué, y hasta que en 2013 aproximadamente, Carlos Gaviño me dijo, tú tenías un trabajo sobre Rafael Clavijo. Yo tengo miles de folios que he ido al archivo de Bazán sobre este personaje y podíamos hacer un libro. Y entonces nos pusimos en marcha y en el año 19 el libro estaba terminado. Entonces yo se lo di para que él lo editara. Él buscó mecenas para editarlo, pero a pocos llegó la pandemia y él me dijo, cuando terminó la pandemia, mira, ya podemos retomar el asunto. Y dice, bueno, pues nos vamos a reunir, pero esta reunión no tuvo lugar. El libro, pues, más o menos, prácticamente está escrito, siempre se puede añadir un dato más. Rafael Clavijo, he dicho que nació en 1755, de forma, debía ser una persona muy inteligente, porque él lo encontramos a los 9 años en Santa Cruz de Tenerife. Es porque resulta que su padre, Salvador Clavijo, era el secretario particular del capitán general. Entonces, aprovechando, calculo, estas circunstancias, el padre lo metió en las milicias canarias a la edad de 9 años, en 1765. Entonces, los biógrafos, Sebastián Padrón, no le gustó esa fecha, le dio el mismo día y el mismo mes, pero le sumó 10 años y dijo que había ingresado en la milicia en 1775, con lo cual me estropeaba todo el invento, pero lógicamente en el museo, en el archivo intermedio de aquí de Canarias, que yo fui director durante 6 años, allí encontré de forma asombrosa, porque eso es casi imposible que exista, el oficio de ingreso en la milicia, efectivamente, el año 65. Él debió aprender matemáticas, porque cuando llega para estudiar en el Ferrol, ya dice que domina la geometría, que era la parte más complicada para construir barcos. Entonces, ¿quién le pudo ayudar aquí? Pues algún ingeniero que estaba Ruiz Cermeño, o algún artillero que estaba Quintanilla. Entonces, entre estos, porque él tuvo que presentar un certificado, debieron introducirlo en las matemáticas.
¿Cómo conseguí más datos sobre...? Pues él quiso ingresar en la orden, en una de las órdenes militares. Él hablaba de Santiago, pero preparó todos los papeles, preparó todos los árboles genealógicos, miles de papeles, los presentó en el año 84 y en el año 87 lo dieron, le consideraron el de caballero de la orden de Alcántara. Con ese documento pues tuve todos los ascendientes, toda la gente que había, toda la familia, tanto de Lanzarote como de la parte de los Realejos, los pude detectar, ver la fecha de nacimiento, de función, incluso este clavijo está relacionado, si me da tiempo, lo demostraré, con Viera y Clavijo y con José Clavijo Fajardo, que era el que hizo El Pensador y que llevaba el gabinete de los jardines botánicos de Madrid. Su ingreso en la Marina, él lo solicitó en el año 73. El cuerpo se había creado en el año 70, pero estaba en fase de formación. Es decir, cuando él llega prácticamente es cuando empiezan ya las clases regladas. Tuve la suerte de tener un gran maestro que fue el ingeniero general de francés, que vino a España para construir los buques de guerra a partir del año 65, que era ¿cómo se llama? Gaudier era el nombre del... Entonces él lo introdujo en el ambiente y lo que hice fue ver qué pudo aprender. Las ordenanzas no acaban de detallar en detalle completamente cuáles eran los libros de texto y demás, pero intentando localizar por otros documentos, localicé los libros de texto e incluso, de forma curiosa, encontré en la Real Sociedad de aquí de Tenerife un libro que me llamó la atención. Este libro dice, porque el título es muy largo, pero lo voy a leer, dice Tratado matemático que contiene la aritmética literal, ecuaciones de segundo y tercer grado, cálculo diferencial e integral, con algunos principios y proposiciones de estadística, mecánica, hidráulica, hidrostática y aerometría. Estaba escrito estaba redactado por el ingeniero Jorge Juan y escrito por un guardiamarina que se llamaba Jerónimo Ortiz de Rodrigo. Al estar en la biblioteca de aquí, la Real Sociedad que era, y catalogado como RM, es decir, de Rodríguez Moure, y viendo que pertenecía al fondo de Marqués de Nava, enseguida lo relacioné con el entonces guardiamarina Domingo de Nava. Entonces, resulta que de los 19 alumnos que él tenía en la escuela de Ferrol, había 2 canarios, Domingo de Nava y Rafael Clavijo. Domingo de Nava fue más listo. Él permaneció los años de aprendizaje, ya estaba en la Real Armada, solicitó agregarse como ingeniero, pero al final, después de aprender todo, regresó. Eso fue para él ventajoso porque llegó a teniente general de la Armada, cosa que no pudo llegar el otro. Domingo llevaba el mando directo de las naves y
nuestro Rafael Clavijo era una hormiguita que estaba en el astillero. Una cosa que también me llamó la atención cuando pasé del primer borrador del año 2010 al 2013 es que hay un señor que se llama Sánchez Carrión, que escribió una tesis sobre los ingenieros de marina. Entonces yo esperé a que se colgara en internet y un párrafo me llamó la atención. Decía, me llamó la atención negativamente. Para el doctorando, es decir, que era el que escribía la tesis, ¿no? Sánchez Carrión. Para el doctorando es una incógnita cómo llegó a ingeniero, director y jefe de escuadra. Entonces, esto me obligó a intentar buscar los méritos que pudo tener nuestro biografiado, Rafael Clavijo. Bueno, seguimos. Los ingenieros estaban metidos en un escalafón, pero este escalafón no es como actualmente lo consideramos, que era a base de entraban todos juntos, ¿no? Aquí había muchas formas de entrar como ingeniero de marina. Se podía entrar de joven, a partir de los 14 años, se podía venir del cuerpo general, se podía venir del ejército, y entonces, de acuerdo con los conocimientos, se le podía dar. Entonces, es complicado poner un escalafón, y entonces, entre ellos había rencillas, porque de repente uno que estaba adelante después pasa atrás, de acuerdo con los méritos, etc. Pero yo intenté hacer un escalafón, que lógicamente no voy a contar aquí, pero que está en el posible, y eso también pudo influir en Rafael. Bueno, señor director, me avisa. Bueno, él ascendió terminó los estudios, los terminó en el año 76 y alférez de navío y ingeniero extraordinario. Los títulos de ingeniero son los mismos que los del ejército de tierra y que durante todo el siglo XVIII y parte del XIX, que eran ingeniero extraordinario, ingeniero en segundo, ingeniero en jefe, ingeniero director. Y cada uno iba acompañado del empleo bien del ejército, bien de la marina. En este caso era ingeniero ordinario, teniente de navío, ingeniero en segundo y capitán de fragata, y después brigadier e ingeniero director. Esto llegó en el año 98. Bueno, solo tengo 3 folios por una cara, o sea, ya llevo uno, no sé si me da tiempo. El primer... Él estuvo siempre en el Ferrol y de vez en cuando lo mandaban a alguna comisión. Una de las primeras comisiones fue ir a Navarra a controlar la madera, controlar sobre todo el roble para construir las naves y para también para controlar el corte para los diques de carena que había en los 3, Ferrol, Cádiz y Cartagena. Entonces él se metió en el ambiente y entonces marcaba los árboles con sus curvas y demás, dice este para ahí, para tal cuaderna, esta para el otro lado, esta para el timón, y las iba marcando para cuando pidieran madera. Y después le surgió un problema. Como siempre, los dueños de los bosques y los políticos de la zona le llamaron la atención, dirigiendo a Su Majestad, y entonces Su Majestad lo nombró como fiscal
para que dirimiera conflictos y evaluara el costo de las maderas. Y allí estuvo 3 años, hasta el año 87. En el año 87 ya le han concedido el título de Caballero de la Orden de Alcántara y pide un permiso para una licencia por enfermedad para trasladarse y controlar sus cosas en Teguise. Entonces, él va a Teguise, no dice, hasta la tercera, tuvo tres licencias por enfermedad. Hasta la tercera no se sabía, no explicaba cuál era la enfermedad. Después ya la tercera lo dice y tenía un escorbuto ya inveterado, que llamaba el doctor que lo cuidó aquí en la laguna, don Domingo Saviñón. Mientras estaba curándose de la enfermedad en Teguise, le llamaron de Las Palmas porque querían construir un muelle. En el año 88, en abril del año 88. Y entonces él se dirigió a Las Palmas, hizo el estudio, buscó el sitio. Domingo Nava había buscado un sitio en el Puerto de la Luz y él lo buscó no sé si conoce Las Palmas, donde está la Plaza San Telmo, que está el gobierno militar. Allí estaba la puerta de Triana, la muralla que bajaba desde Mata, del cuartel de Mata, hasta el mar, hasta Castillo de Santa Ana, y a partir de ahí la prolongación, ahí se dijo que quería poner el muelle. Y en mayo presenta ya el proyecto, no hay dinero, él intenta, cuando regresa a la península, buscar dinero del dinero que depositaba Su Majestad de algunos impuestos frente a Las Palmas, habla con Madame, se entera de cómo funciona el sistema, porque él parece que se escora más por Las Palmas que por Tenerife. Pero no llega a nada y regresa a la península. Regresa al Ferrol. Allí, teóricamente, está... cuando ya iba, antes de regresar a la península, cuando ya terminó su licencia, le escribe el ministro, el secretario Valdés, y le dice que prepare una descripción de las Islas Canarias. Entonces él se pone en marcha, bueno, le da los oficios correspondientes y esto es lo que ha dicho antes del libro, ¿no? Para poder escribir el libro le hacía falta ayuda del ejército de aquí, de Canarias, y le escribe una carta al capitán general, que entonces era Branciforte, con tan mala suerte que no, bueno, y con mala intención, porque tenía que poner excelentísimo señor arriba y excelentísimo señor abajo, y dentro en el texto. Entonces no pone el de abajo, y entonces Branciforte se enfurece y le escribe al ministro, el ministro de la guerra, al ministro de Marina, entonces se arma un follón y al final le dicen que no incordie y que se deje de cosas y que cumpla con la orden. Y el primer enfrentamiento que tiene nuestro Rafael. Bueno, gracias a que él firma el oficio de que le entrega el libro al ministro, que yo localicé en el Museo Naval, pude decir, este libro es de Clavijo. Y después, al leer el escrito, dice que no ha podido colocar los estadillos de la producción de todas las islas, solo de las islas de Realengo, que son estos. Y quedan vacíos faltan 4 estadillos, que son las islas de señorío. ¿Por qué?
Pues porque los de señorío no le habían dado la información suficiente, entonces al no darle la información, él dice que no ha podido, y entonces el ministro coge el libro y dice, guárdese hasta que se reciba los estadillos correspondientes a poderlo editar. El de Baleares se editó en su momento, pero este quedó manuscrito porque nunca llegaron. Yo, cuando estaba haciendo el libro, me dirigí al archivo de Santa Cruz, al archivo municipal, y encontré toda la información de esos estadillos que estaban en Capitanía, y que Capitanía hizo un expurgo y parece ser que los dejó en la plaza donde está el castillo de San Cristóbal, y ahí los recogió Vizcaya Carpenter. Y el tal Vizcaya se los quedó. Cuando falleció la viuda, se los vendió al archivo municipal, y por eso pude localizar y completar el libro de Rafael Clavijo. ¿Mandamos? Bien, todavía tiene 5 minutos. Bueno, vamos, mientras estaba en el Ferrol, hubo un problema, que un ingeniero que estaba en Cádiz tenía un problema familiar, y él estaba en Ferrol. El de Cádiz quería ir al Ferrol, y entonces el ministro ordenó que el de Ferrol, que era Rafael, pasara a Cádiz, y que el otro se fuera, que era Salomón, que se fuera a Ferrol. Entonces esto le creó un gran disgusto, porque él estaba enfrascado con su jefe, que era Vicente Pló, que lo conocerán todos, el apellido Pló, después fue muy famoso en Canarias. Y al hacer el cambio, él mandó un escrito moderado al ministro y al director general de la Marina, explicando que él estaba enfrascado construyendo un dique de carenas en Ferrol y colocando unas bombas para extraer el agua que antes se hacía por medio había incluso esclavos para poder hacer esta cuestión, y él lo solucionó. Entonces se sintió ofendido el director de la Marina, porque él decía que buscaba un sitio que no fuera húmedo y demás, y el de Marina lo tomó en sentido contrario. Dice, lo que quiere es un sitio más húmedo que el Ferrol, porque el Cádiz es más templadito, ¿no? Entonces lo mandó, no dice el escrito castigado, pero yo pienso que sí, lo mandó a Segura de la Sierra. Segura de la Sierra es un pueblecito que está en la cordillera, que se llama de Segura, que limita la vertiente que da al Mediterráneo de la que da al Atlántico. Y de ahí nacen los ríos Segura, que era el que se aprovechaba para llevar la madera a Cartagena, y por el otro lado Guadalquivir, que es el que se empleaba para nutrir madera al arsenal de Cádiz. Entonces le dicen que haga un estudio sobre un problema que tenía la madera, que el centro estaba duro, el extremo estaba duro, pero en el intermedio, la corona intermedia estaba blanda, y se llama sámago, se llamaba la enfermedad que tenía. Hicieron un estudio para averiguar esto. Al final, leyendo la tesis sobre la madera de esta zona, dice que este invierno, donde estuvo Clavijo, fue el más frío del siglo. Entonces, al final, las cosas se calmaron y él regresó a su Ferrol.
Después de este incidente, él lo mandan a La Coruña para que haga el nuevo arsenal de La Palloza. Él está en el año 96-97 y estudia el plano para dónde tienen que ir los diques y demás. Y esto hace que Godoy piense que sería bueno que se estableciera allí la comandancia de los correos marítimos que unían España con el resto, con todos los dominios de América. Y lo nombran director de este, comandante general en el año 99. Y allí está 3 años. La documentación que hay sobre este periodo es enorme y toda está en el Archivo General de Indias. En ese momento aparece, por eso se ha hecho un poquito más famoso nuestro Rafael. Humboldt quiere hacer un viaje a América y entonces va a Madrid, pide autorización para que embarcar, y entonces en Madrid le dicen que vaya a La Coruña y que se vea con Rafael Clavijo. Y entonces, si se miran los libros que escribe Humboldt, son todo maravillas referidas a nuestro Rafael. O sea que eso que decía la tesis de que no se entiende por qué, pues hay que tomarlo con un poco de consideración, ¿no? Él atiende a Nelson. Su jefe, justo, además lo dice también Humboldt, Vicente Pló, fallece en ese momento y no sé por qué, pero a los 3 meses nuestro Rafael se casa con la viuda de su jefe, de Vicente Pló. La viuda deja una hija y esta la casan con el sobrino que era su ahijado de Rafael y que vivía con él en el Ferrol, y el matrimonio da lugar al nacimiento nada menos que de 12 hijos, que son los famosos Clavijo y Pló, de los cuales hay 4 mujeres, 4 ingenieros, 2 ingenieros de camino y 1 de la Armada. Y solo un político que fue gobernador civil de Tenerife. Después de ese momento, de cesar como... Perdón. Bueno, hay una pequeña cuestión. Justo antes de de ser nombrado comandante general de Correos Marítimos, se le manda con la escuadra de José de Mazarredo para luchar contra Nelson, que estaba atacando todas las costas españolas. Y allí se lleva también a su ahijado, que se llamaba Salvador Clavijo. Con tan mala suerte que el ahijado se mete en una de las lanchas cañoneras para enfrentarse a Nelson y parece ser que incluso no consiguió matar a Nelson, pero sí consiguió un enfrentamiento casi de cuerpo a cuerpo, del cual él salió mal librado y se quedó herido. Y fue hecho prisionero, y gracias a Mazarredo al final fue intercambiado con prisioneros británicos y pudo regresar al Ferrol. Después de esta cuestión, ya él se siente enfermo en 1804 y pide una segunda licencia. Y en ese momento hace testamento, en 1804. Porque debe ser que ya se encontraba bastante mal.
está 8 meses de licencia, regresa a Ferrol y ahí lo mandan ya destinado a Cádiz, y deja su Ferrol, donde había estado desde el año 73 hasta esa fecha, ¿no? Estando en Cádiz, ya le coge, asciende a jefe de escuadra, en 1807 le coge la guerra de independencia, y allí hace un gesto que demuestra la valía del ingeniero. Resulta que en Trafalgar, en 1805, la escuadra española, los restos de la escuadra española y francesa se habían refugiado en Cádiz, y allí estaban los pontones y todos los barcos medio destruidos. Y ya en 1808 la flota británica vigilaba todo el sistema. Entonces, en ese momento, Francia y España cambian, ya se vuelven enemigas. Francia quiere asaltar la Carraca, entonces hay un pasillo para barcos, y Rafael se da cuenta que si se corta ese pasillo, los barcos franceses no podrán entrar y ocupar la Carraca, cosa que hubiera sido un desastre para los españoles. Y entonces le propone al jefe que manda toda la defensa que se hunda un navío y una urca, y con eso se queda obstruido el paso hacia la Carraca. Entonces, tiene que convencerlos a sus jefes, porque no se lo creen demasiado, y entonces al final le dicen que sí, que los hunda, y además le dice que después, si están hundidos, los de la Carraca no podrán salir, y él dice: no se preocupen, cuando ya termine todo, yo me comprometo a reflotar los dos y sacarlos. Y efectivamente hizo esto, hundió los barcos, los franceses no pudieron entrar, y entonces al final, por la situación de las baterías de costa y tener el paso prohibido para ir a la Carraca, el almirante francés Rosily se capitula, se rinde. Y entonces allí aparece un cuadro que no he podido localizar, pero sí hay una fotografía en blanco y negro en el que es la primera, el 14 de junio de 1808, es la primera derrota que sufren los franceses en España. Digo 14 de junio porque los franceses iban avanzando por la península y querían llegar a Cádiz precisamente para evitar esa derrota. Pero resulta que cuando están a la altura de Bailén, el 19 de julio de 1808, ahí se produce la primera derrota seria de Napoleón. Entonces, él, una vez que ya termina el hundimiento, él se encuentra muy débil y pide tercera licencia por enfermedad, y se va para ir a Teguise. Ya no a curarse, porque él sabe que lo suyo no tiene cura. Él va a Teguise, allí se pone en contacto por carta con Domingo Saviñón, que era el médico más prestigioso de aquel momento, y el médico sospecha que tiene ¿cómo se llama? La enfermedad esa que el escorbuto veterano. Entonces, pero que tendría que verlo personalmente, ¿no? Entonces, voy a adelantar una frase que para mí es importante, que es que resuelve el problema que dicen que porque es una incógnita. Dice, localizando, que se han localizado hasta 8 informes personales reservados de sus superiores,
el resumen es responsable, trabajador, serio, organizado, de genio vivo, inflexible y posiblemente introvertido. En resumen, Clavijo fue un ingeniero de vastos conocimientos, apreciado por sus superiores. Solo hay un superior que le quita, pero ya he averiguado por qué, porque hay rencillas en cuanto al escalafón, que si estoy encima, que estoy debajo. Y además una cosa muy importante en su puesto de estar en los astilleros, político con los operarios y ensalzado por los personajes que lo conocieron, como son Humboldt y otros varios que no cito. Todos estaban de acuerdo en la vasta personalidad de esta persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él llega a tener un carácter vivo, Lanzarote no está de acuerdo con un nombramiento que ha hecho la Junta Suprema, intenta rebatirlo, que habían nombrado a José Feo, gobernador de la isla, y esto supone que lo echan de la isla. Y entonces él se refugia en Tenerife en el año 1810. Entonces, allí ya en 1811 puede ver a Domingo Saviñón. Él le dice que no se quede en Santa Cruz, que el clima no es bueno para el escorbuto, que se suba a la laguna. Él se sube a la laguna y vive en la calle Carrera, el edificio que ahora se ha hecho famoso estos días, donde están las siervitas de María. En ese edificio se instala con su prole. En ese momento ya tiene 6 hijos, o sea, tiene 6 sobrinos nietos que son de su querido sobrino, ¿no? Y allí se instala, lo ve Saviñón y le dice que lo que tiene es irreversible. Al venir a Canarias, viene con sueldo completo, pero entonces hay un problema. El ministro pregunta que si está cobrando, el capitán general le dice que sí, le dicen que suspenda el sueldo, y esto él considera que este suceso le agravia su honor y que perturba su delicada salud. Entonces hace 2 representaciones. Una representación le contestan que no, que se le quita el sueldo, otra representación que no, que se le quita el sueldo, y entonces en todo ese barullo, en Las Palmas quiere que se haga el muelle, y insiste en el año 1811, y hay un momento que dice los de Las Palmas: conviene que Clavijo venga y dirija las obras porque él es el que lo ha ideado. Entonces, él dice que no quiere venir si no tiene permiso del ministerio, porque sabe que los problemas están muy complicados. Entonces, la carta llega del Ayuntamiento de Las Palmas, llega a Madrid, y él pensaba que una carta que venía de un ayuntamiento podía servir para calmar las cosas y que él pudiera dirigir la obra. Pero no, eso es. Madrid manda una carta el 13 de mayo de 1813 y, por alguna causa, el capitán del puerto, que es Carlos Adam, que estaba en Santa Cruz de Tenerife, llama, o él intuye, y va a Santa Cruz para ver, seguramente para coger la posible correspondencia, porque él tenía mucho interés. Y entonces, al final se encuentra que el traslado de la orden del 13 de mayo debió llegar cuando él estaba en Santa Cruz, y
le afectó de tal forma que Carlos Adam, después en una declaración jurada, dice él, que presenció la muerte del señor jefe de escuadra, don Rafael Clavijo, acaecido en su propia casa, donde se hallaba, en la propia casa de Carlos Adam, donde se hallaba de asistencia el día 13 de junio del año próximo pasado. Entonces, las cosas todavía no están de todo claras, pero el cura que redacta el acta de defunción dice, bueno, se equivoca en la edad, porque dice que tiene 56, él tenía 57 y varios meses, y una cosa más grave, dice que no testó. Resulta que sí, que en el año 1804 había testado en el Ferrol, entonces la viuda tiene que pedir el testamento a Ferrol y después aquí tienen que protocolizar el testamento y al final ya lo aceptan y la viuda se puede hacer cargo como heredera junto con su hija de todos los bienes de Clavijo. Pero sigue sin el sueldo. Entonces la viuda manda dos escritos solicitando que no le pide que le den un retiro, sino que le paguen lo que le debe los 4 últimos años que ha estado y al final, entre el intendente y Madrid debió considerar que se habían pasado, que efectivamente era verdad que estaba enfermo, entonces al final deciden darle lo que pedía la viuda, ¿no? Y entonces le conceden los 4 años, aunque nada más. Y al sobrino nieto, la viuda pide también algo para mantener. En ese momento tiene 6 y está embarazada del 7º. Al final tuvo 12. Y entonces, al final, a Salvador Clavijo se le concede que sea administrador de la hacienda del príncipe que está en Los Realejos. Y por eso, si analizamos dónde han nacido sus 12 sobrinos nietos, nacieron 2 en el Ferrol, 1 de camino en Madrid cuando se trasladaba a Cádiz. Y después el resto están en Teguise, tiene varios, después en La Laguna tiene varios y los últimos los tiene en Los Realejos, con lo cual queda más o menos bastante completa esa biografía que decían que era una persona que no tenía méritos suficientes para llegar a jefe de escuadra. Él, si hubiera tenido buena salud, hubiera llegado más arriba, pero la salud lo traicionó. Y eso es todo. No sé si está bien. Muy bien, muchas gracias, don Juan. Aguarde ahí, por favor, aguarde ahí. Debo decir que lo que hoy nos ha expuesto don Juan Tous es un avance de un libro que ya tiene maquetado y que publicará cuando aparezcan los patrocinadores. Y ya se ha comprometido con nosotros a que cuando ese libro se publique, pues será presentado aquí y nos dará una conferencia, como hoy no ha podido hacerlo, como le hubiera gustado, ilustrándola con una multitud de diagramas, de cuadros, de dibujos, de croquis, por ejemplo, todos los barcos en cuya construcción intervino Clavijo y Socas, ¿no? Y también, finalmente, debo decirles que en ese retrato de grupo que ustedes pueden ver cuando entran, nada más pasar el zaguán, que está colgado ahí en el pasillo, están representados don Rafael Clavijo y Socas,
en aquel momento era director de los servicios postales marítimos, todo esto lo he aprendido de don Juan Tous, y su tío, don Domingo de Nava y Grimón, teniente general de la Armada. Son dos de los personajes que están en ese grupo retratados aquí en el cuadro. Bien, ahora vamos a pasar a la entrega de la distinción de socio de honor, así que colóquese por favor en el centro y le vamos a entregar. Cuando llegué aquí esta tarde, el señor Solinio me dijo que este era mi asiento, él vino aquí y cogió esto y puso la península ibérica, creo que era así, ¿no? Y entonces yo me acordé que estos dos globos estaban en la económica, estaban desvencijados, todas las patas y los travesaños estaban. Y entonces un día, porque sí que el permiso no me hubieran dado, cogí los dos, los metí en el coche, me los llevé al archivo y ahí estuve lijando y trabajando y poniéndole cola. Y yo pensé que él quería ver si se movía. No, pero no, están bien pegados. Muy bien, ahora vamos a recordar a los socios fallecidos, así que pongámonos de pie. Bueno, pues pasamos a dar lectura a los señores socios fallecidos, que siempre es motivo de gran dolor. Don Manuel Sánchez Rodríguez, don José Luis Bretón Funes, don Antonio Manuel Afonso Rodríguez, doña María del Pilar Julia Gutiérrez de Salamanca, don Alonso Suárez López, don José Antonio Castro Hernández, don Moisés Soler Méndez, don Antonio Lascano Acedo, don José Manuel Álvarez de la Rosa, don Miguel Fernández Gutiérrez, miembro de mérito, don Fernando García Ramos del Castillo, miembro de mérito, don Vicente Gancedo Rodríguez, miembro correspondiente, don Nicolás González Lemus, don Bartolomé Beltrán Pons, miembro correspondiente, y don José Sabaté Pons. Bien, recordamos los nombres de estas personas con agradecimiento por sus servicios y así constará en acta. Bien, y ahora vamos a pasar a la entrega de las medallas y otros distintivos acreditativos a los nuevos socios que se incorporan a esta institución. Así que ruego al señor secretario que vaya haciendo un llamamiento por orden y que se acerquen cuando su nombre sea mencionado para recibir los distintivos. Don Marcos Cohen Simanca.
Don Alejandro Tosco de Castro. Don Valeriano Miguel Flores Rodríguez. Don José María Pérez de Carmona. Doña Felicidad Batista Fariña. Don José Carlos Fernández Álvarez. Don Jorge García Hernández. Doña Margarita Mele Marrero. Don Felipe Agustín Monzón Peñate. Don Luis Ortigoza Castillo. Don David Manuel Castro Díaz. Don Jorge Martín Camalich. Doña Beatriz Martín Sánchez.
Doña Margarita Gallardo González. Don Davide Batalla. Y doña Isabel Luisa Rodríguez Hague. Señoras y señores, amigas y amigos, celebramos hoy, una vez más, el acto conmemorativo de nuestra fundación, el 15 de febrero de 1777, acto que las fiestas carnavaleras han obligado a posponer unos días. Como es conocido, nuestra Sociedad de Amigos organiza 2 sesiones solemnes cada año. Si el día de San Carlos, el 5 de noviembre, celebramos la memoria del rey que impulsó la creación de las sociedades económicas españolas y lo hacemos hacia afuera, es decir, invitando a las autoridades y a la ciudadanía en general que quieran compartir con nosotros tan señalada efeméride, tal día como hoy, en cambio, conmemoramos nuestra fundación hacia adentro, o sea, en un acto dirigido fundamentalmente a los socios y socias que sostenemos esta institución con nuestro apoyo moral, económico y profesional. En este encuentro anual damos la bienvenida a quienes se incorporan a nuestra sociedad, recordamos a los amigos y amigas fallecidos y distinguimos a algunas de las beneméritas personas que han servido a esta institución y a la sociedad canaria con constancia y excelencia. Sean pues todos ustedes cordialmente bienvenidos. Los antiguos directores, los miembros del equipo de gobierno, los socios y socias fieles a esta cita anual y los nuevos miembros y sus acompañantes. Para justificar un acto con carácter histórico como este, suele decirse que para saber a dónde ir hay que saber de dónde se viene y para vislumbrar el futuro hay que tener una versión legible del pasado. Se suele también traer a colación una frase atribuida a Winston Churchill, según el cual, cuanto más atrás puedas mirar, más adelante podrás ver. Por eso conviene no olvidar que esta sociedad se fundó, y voy a utilizar palabras de Viera y Clavijo, para conferenciar y debatir sobre nuestros más caros intereses, para hacer útil nuestra propia ociosidad, para ilustrar con el consejo, con el ejemplo y con el trato a los demás vecinos, para promover la cultura y apoyar la educación, y para desarrollar iniciativas de utilidad pública que beneficien al labrador, al fabricante, al artífice, al maquinista y al inventor. Son palabras de Viera. En definitiva, para crear una ciudadanía más culta, más justa y más benéfica, como se decía en el lenguaje de la época.
Estos objetivos y los principios y valores en que se basan siguen siendo válidos en nuestros tiempos y en particular en esta época precisamente, cuando se están difuminando las fronteras, cuando se está perdiendo el sentido de los límites, cuando desaparecen las referencias, cuando, como nos recuerda Ortega y Gasset, lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso, en estos tiempos, si no de total oscuridad, sí al menos de grandes sombras, es preciso estimular el desarrollo de una sociedad más culta y más comprometida cívicamente. En ello estamos. Hoy incorporamos a 16 nuevos socios y socias a nuestra corporación, a los cuales hemos impuesto las medallas institucionales y entregado la acreditación correspondiente, además del distintivo de referencia. Les damos a todos un metafórico abrazo de bienvenida y los animamos a trabajar en pos de los objetivos de esta sociedad. En todos los elementos que les hemos entregado figura el emblema de la entidad, en el que, enmarcado por símbolos representativos de las actividades fundacionales, la ciencia y la técnica, las artes, las letras, la agricultura, la navegación, el comercio, destaca en su parte central la figura del Teide. Así lo pueden ver ustedes en dos reproducciones que figuran en la cabecera de esta sala. Uno es un bordado de hace algo más de 2 siglos, obra de doña Ignacia Monteverde de Fernot, primera socia admitida en nuestra institución en 1818, en su caso como miembro de mérito, dado que era la directora de la escuela de, se decía entonces, hilanzas, de hilados, que patrocinaba esta Real Sociedad. Ella fue la primera socia de esta institución. Y el otro es una imagen pictórica datada en 1997, cuya autora es doña Carmen Cólogan Ruiz Benítez de Lugo, socia correspondiente, felizmente activa todavía, y por largo tiempo esperamos, de nuestra institución. Pues bien, me gustaría recordarles que la elección del Teide como elemento central de nuestra imagen corporativa responde implícitamente a la representación de 3 valores que nuestros fundadores quisieron destacar como emblemáticos: la excelencia, la referencia y la beneficencia. El Teide se nos aparece sobresaliendo por encima de las nubes, a la derecha, por encima, por tanto, de los niveles medio y bajo del territorio, como símbolo de la superación de la mediocridad que se espera de los miembros de esta casa. En la imagen, como se puede apreciar en el cuadro, el Teide se presenta también relacionado con el mar, a la izquierda, pues de todos es sabido que esta alta montaña era tomada como referencia a larga distancia por los barcos que venían por el Atlántico hacia el sur. En esa línea simbólica de los miembros de esta institución se espera que sirvan como referentes de civismo y cultura entre la población de su entorno, como ya señalaba Viera. Y finalmente, siempre se ha dicho que los suelos minerales y las aguas y el hielo del Teide son altamente beneficiosos para nuestra isla, especialmente para su agricultura. En ese sentido, también quienes forman parte de esta sociedad deben, en el espíritu fundacional, resultar beneficiosos mediante el ejercicio diario de su profesión y las iniciativas sociales que contribuyan a llevar a cabo individual o colectivamente. Esta interpretación simbólica de nuestro emblema institucional que les acabo de exponer no responde a una visión personal de quien les habla, sino que aparece explicado en el volumen que recoge todas las propuestas presentadas al concurso convocado por los socios fundadores para elegir la imagen corporativa de la entidad, manuscrito que conservamos en nuestra biblioteca. Los 16 nuevos socios y socias que hoy se incorporan vienen a reemplazar a los 15 que han causado baja por fallecimiento. Recordamos a todos ellos con gratitud y queremos honrar la memoria de los fallecidos, cuyos nombres ha leído solemnemente el secretario. Aunque, según las circunstancias particulares de sus vidas,
no siempre pudieron participar regularmente en nuestras labores y actividades, todos consideraron útil apoyar moral y económicamente esta institución durante largos años hasta el final, por creer que la defensa de sus principios e ideales eran relevantes para el bienestar y la convivencia del país tinerfeño y canario. Nombres como don Manuel Álvarez de la Rosa, don Miguel Fernández Gutiérrez, socio de mérito, don Fernando García Ramos Fernández del Castillo, socio de mérito, Nicolás González Lemos o don José Sabaté Forns, junto con todos los demás, permanecerán siempre en nuestro recuerdo y así constará en acta. Ejemplo y personificación de esos valores es también la persona que hoy hemos distinguido como socio de honor, don Juan Tous Meliá. Don Juan Tous representa para nosotros en alto grado todo lo bueno que se espera de quienes formamos parte de esta institución. Persona de una gran laboriosidad, nos lega su impresionante colección sobre las Islas Canarias a través de la cartografía y otras obras de interés para el conocimiento histórico de nuestro archipiélago. A lo largo de una carrera militar prestigiosa, desempeñó, entre otras funciones, la de profesor de la Academia Militar General, o General Militar, perdón, donde se ocupó de enseñar topografía, física, cálculo infinitesimal y telecomunicaciones a muchos mandos militares que hoy ejercen su profesión a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Aquí, en nuestra isla, ha destacado por sus responsabilidades como director del Museo Militar Regional de Canarias y más tarde como director del Archivo Militar de Canarias. Pero es como miembro de esta Real Sociedad Económica que don Juan Tous Meliá se ha hecho acreedor a nuestro reconocimiento. Socio y colaborador habitual de esta institución desde 1993. Son numerosas las labores desarrolladas como miembro activo de varias juntas de gobierno y de variadas secciones de la Junta de Gobierno de las que ha formado parte, destacándose su papel como bibliotecario archivero, así como el de comisionado para la edición de la obra, ya mencionada por el director de honor, don Leandro Trujillo, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sus primeros pasos. Magnífico libro conmemorativo y carpeta documental que arroja luz sobre el periodo fundamental de nuestra entidad. En sus 30 años de ininterrumpida actividad como socio, don Juan Tous Meliá ha dado amplias muestras de su generosidad, calidad humana y espíritu de servicio, y nosotros hoy así lo reconocemos. Confiamos en que siga disfrutando de salud y larga vida, que estamos seguros no será ociosa. Y termino ya. Séneca dejó escrito que en la navegación de la vida no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos también a dónde queremos ir. Y por eso sabemos aprovechar los vientos favorables que nos brindan la buena disposición de las autoridades y empresas de nuestro entorno, a quienes agradecemos su constante apoyo a las labores de esta Real Sociedad, que hoy da la bienvenida a 16 nuevos socios y socias, los cuales vienen a reemplazar a los 15 que ya no están entre nosotros y cuya memoria honramos con agradecimiento. Que el ejemplo de don Juan Tous nos incite a la laboriosidad, al buen hacer en nuestras tareas diarias y al respeto y la tolerancia en nuestras relaciones con los demás. Gracias por escucharme.